Hay algunos amores que te hacen creer en la eternidad, hasta que descubres que la eternidad tiene fecha de caducidad. Si alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies, si has confiado ciegamente en alguien que te prometió el mundo, entonces sabrás por qué esta historia te va a resonar en el alma. Porque a veces las traiciones más dolorosas vienen envueltas en promesas de amor eterno. Y si estás aquí buscando respuestas o simplemente compañía en tus propias batallas, quédate. Esta historia es para ti. Suscríbete, porque las historias que vienen te harán reflexionar sobre el amor, la lealtad y la fuerza que nunca supiste que tenías. Pablo Mendoza era el tipo de hombre que hacía que el mundo pareciera ya más colorido simplemente por existir. Su risa resonaba en las calles empedradas del barrio gótico como una melodía familiar, y sus manos, siempre manchadas de óleo y trementina, creaban mundos enteros sobre lienzos gastados. Había llegado a Barcelona desde Sevilla hace 5 años, huyendo de un pasado que nunca quiso detallar, buscando en la capital catalana esa inspiración que, según él, solo las ciudades con alma antigua pueden dar. Elena Navarro lo conoció en una vernizaje improvisada en el Raval. Ella trabajaba como gestora cultural para pequeñas galerías, una profesión que sonaba más glamurosa de lo que realmente era. La verdad es que pasaba más tiempo persiguiendo facturas impagadas y lidiando con artistas temperamentales que disfrutando del arte. Pero aquella noche de septiembre, cuando vio a Pablo discutiendo apasionadamente sobre Goya con un crítico pretencioso, algo en su interior se removió. Los grandes maestros no pintaban lo que veían, pintaban lo que sentían, decía Pablo con esa intensidad que lo caracterizaba, sus ojos negros brillando bajo las luces tenues de la galería. Y si no sientes nada al mirar un cuadro, entonces es solo decoración para paredes vacías. Elena se había acercado con una copa de vino tinto en la mano, curiosa por ese hombre que gesticulaba como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. ¿Y tú qué sientes cuando pintas?, le preguntó, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Pablo se volvió hacia ella, y durante un segundo, Elena sintió que el resto de la sala desaparecía. Ahora mismo, dijo él con una sonrisa lenta y devastadora, siento que acabo de encontrar a mi musa. Fue una línea cursi, de esas que normalmente habrían hecho que Elena pusiera los ojos en blanco y se alejara, pero viniendo de Pablo, con esa sinceridad cruda en su voz, sonó como una revelación. Y así comenzó todo, con una promesa envuelta en pigmentos y pinceles, con juramentos susurrados entre sábanas manchadas de pintura, con una convicción absoluta de que habían sido destinados el uno para el otro. Los primeros meses fueron una vorágine. Pablo pintaba a Elena constantemente, sus manos mientras preparaba café por las mañanas, su perfil recortado contra la ventana del pequeño apartamento que compartían en Gracia, sus ojos cuando leía, concentrada los contratos de sus artistas. Eres mi iluminación, le decía, mi claroscuro perfecto. Y Elena, que siempre se había considerado práctica y con los pies en la tierra, se permitió creer en la magia. El atelier de Pablo era un caos organizado en una callejuela estrecha del Gótico, cerca de la Plaza del Pi. Un espacio pequeño en un edificio del siglo XVII, con techos altos y ventanas que daban a un patio interior donde los vecinos colgaban su ropa y los gatos callejeros celebraban sus ruidosas reuniones nocturnas. El olor a óleo y aguarrás se mezclaba con el aroma del café que Elena preparaba en la pequeña cafetera italiana que había instalado en un rincón. Este lugar es una leonera, bromeaba Elena, mientras intentaba crear algo de orden entre los tubos de pintura aplastados y los pinceles endurecidos. Pero secretamente le encantaba. Le encantaba ver a Pablo perderse en su trabajo, la forma en que mordía el labio inferior cuando algo no salía como quería, cómo se pasaba las manos por el pelo dejando mechones rebeldes teñidos de carmín o azul ultramar. Pero la realidad, como suele hacer, comenzó a filtrarse entre las grietas de su idilio bohemio. Las facturas se acumulaban. El alquiler del atelier se retrasaba mes tras mes. Los cuadros de Pablo eran hermosos, sí, pero hermosos no pagaba las cuentas. Elena se encontró haciendo malabares con su propio sueldo, que no era precisamente generoso, para cubrir los gastos de ambos. Es temporal, cariño, le aseguraba Pablo cada vez que ella, con tacto, mencionaba el tema del dinero. Tengo una exposición en ciernes, hay un coleccionista interesado, solo necesito un poco más de tiempo. Y Elena quería creerle, necesitaba creerle,
porque la alternativa era admitir que tal vez se había enamorado de un sueño más que de un hombre. Fue en marzo, 6 meses después de mudarse juntos, cuando Elena comenzó a notar los cambios, sutiles al principio, como la forma en que Pablo se quedaba en el atelier hasta altas horas de la madrugada, o cómo protegía sus nuevos trabajos con mantas, negándose a mostrarlos incluso a ella. Todavía no están listos, decía con una sonrisa evasiva. Quiero sorprenderte. Y luego estaban los cuadros en sí. Todos, absolutamente todos los que Pablo había estado creando en los últimos meses, presentaban a la misma mujer. Una figura femenina de belleza perturbadora, cabello negro como la tinta que caía en ondas sobre hombros pálidos, ojos almendrados que miraban directamente al espectador con una intensidad casi agresiva, labios rojos, carnosos, perpetuamente entreabiertos como si estuvieran a punto de revelar un secreto o lanzar una maldición. ¿Quién es ella?, preguntó Elena una tarde, tratando de mantener su voz casual mientras estudiaba un lienzo particularmente perturbador donde la mujer aparecía recostada en una pose que recordaba a las odaliscas de Ingres, pero con algo más oscuro, más íntimo. Pablo apenas levantó la vista de su trabajo actual. Nadie en particular. Una composición de diferentes referencias, ya sabes, Caravaggio, Velázquez, incluso algo de Klimt en la forma de trabajar el cabello. Pero Elena conocía el arte. Había estudiado historia del arte en la Universidad de Valencia antes de derivar hacia la gestión cultural, y sabía reconocer cuando un artista pintaba de memoria versus cuando pintaba de modelo. Aquellos cuadros tenían la precisión de lo observado, no de lo imaginado. Cada arruga del vestido, cada mechón de cabello, cada sombra proyectada en la piel tenía la especificidad de lo real. Pablo, insistió, sintiendo cómo la inquietud se enroscaba en su estómago como una serpiente. Estos cuadros todos tienen a la misma mujer, la misma expresión, los mismos gestos. Es como si estuvieras obsesionado. Él finalmente la miró y por un segundo Elena vio algo en sus ojos que no supo identificar. ¿Culpa? ¿Irritación? ¿Miedo? Pero desapareció tan rápido que pensó que lo había imaginado. Es solo una fase, Elena. Los artistas pasamos por estas etapas. Picasso tuvo su periodo azul, su periodo rosa. Yo estoy explorando una cierta estética femenina. No significa nada. Pero sí significaba algo. Elena podía sentirlo en cada fibra de su ser. Esa sensación que todas las personas han experimentado alguna vez cuando sabes que te están mintiendo, pero aún no tienes las pruebas para confirmarlo. Cuando tu intuición grita alarma, pero tu corazón se aferra desesperadamente a la negación. Las semanas siguientes fueron tensas. Pablo se volvió más distante, más irritable. Discutían por tonterías. Platos sin lavar, llamadas telefónicas que él tomaba en otra habitación, mensajes de texto que borraba con demasiada rapidez. Elena se odiaba a sí misma por convertirse en el tipo de mujer que revisaba teléfonos y cuestionaba cada ausencia, pero la desconfianza había echado raíces profundas. Me estás agobiando, le espetó Pablo una noche después de que ella preguntara por qué había llegado a las 3 de la madrugada. Necesito espacio para crear, Elena. No puedes estar constantemente encima de mí controlando cada movimiento. Ella sintió como si la hubieran abofeteado. ¿Controlándote? Solo te pregunté dónde estabas. Es lo que hace la gente que se preocupa por el otro. Pues a lo mejor te preocupas demasiado, replicó él y se encerró en el baño, dejándola sola en el dormitorio con las lágrimas quemándole los ojos. ¿Cuántas personas han estado en esa encrucijada? Sintiendo que su relación se desmorona, pero sin saber exactamente cuándo comenzó el derrumbe, aferrándose a los buenos recuerdos como náufragos a los restos de un barco hundido. Fue un martes de abril cuando todo cambió. Elena había tenido una reunión cancelada a última hora y decidió pasar por el atelier para sorprender a Pablo con su comida favorita, bocadillos de jamón ibérico de Can Culleretes, la taberna más antigua de Barcelona. Pensó que tal vez un gesto así podría tender un puente sobre el abismo que se había abierto entre ellos. La puerta del atelier estaba entreabierta, algo inusual porque Pablo era obsesivo con mantenerla cerrada, para controlar la temperatura y la luz, decía. Elena empujó suavemente, llamando su nombre. El espacio principal parecía vacío, pero escuchó voces provenientes del pequeño cuarto trasero donde Pablo guardaba sus lienzos terminados. Se acercó, con los bocadillos aún en la mano, y lo que vio a través de la rendija de la puerta le arrancó el aire de los pulmones. Allí estaba ella, la mujer de los cuadros,
tan real, tan tangible, tan infinitamente más hermosa que cualquier representación pictórica podría capturar. Estaba sentada en el viejo diván que Elena había ayudado a Pablo a subir por las estrechas escaleras del edificio, usando un vestido color vino que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel. Su cabello negro caía en cascada sobre sus hombros, exactamente como en las pinturas. Y Pablo estaba arrodillado frente a ella, no pintando, simplemente mirándola con una expresión que Elena reconoció inmediatamente porque alguna vez había sido dirigida a ella, adoración pura y absoluta. Adriana escuchó que Pablo susurraba y el nombre sonó como una oración en sus labios. Eres perfecta, cada línea, cada curva, me vuelves loco. La mujer, Adriana, sonrió con una confianza que Elena nunca había poseído. Lo sé, dijo con un acento que hablaba de tierras lejanas, tal vez italiano o tal vez del sur de Francia. Y tú eres el único que realmente me ve, no como tu pequeña gestora cultural, que probablemente piensa que el arte debería ser solo bonito y vendible. Se rieron juntos, una complicidad íntima que era más obscena que cualquier contacto físico. Y entonces Pablo se inclinó hacia adelante, y Elena no necesitó ver más. Dio un paso atrás, tropezando con una lata de aguarrás que cayó al suelo con un estruendo metálico que resonó en todo el atelier. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, movimiento rápido, voces urgentes. Pablo apareció en el umbral, con la cara pálida y los ojos muy abiertos. Elena, cariño, esto no es lo que parece. ¿No? Su propia voz sonó extraña a sus oídos, demasiado calmada, demasiado controlada. Porque parece que has estado mintiendo todo este tiempo, que mientras yo pagaba tus facturas y creía en tu talento, tú estabas aquí con tu verdadera musa. Adriana apareció detrás de Pablo, sin una pizca de vergüenza en su rostro perfecto. Pablo me ha hablado de ti, dijo con una dulzura venenosa. Dice que eres muy práctica, muy alemana en tu forma de ser, aunque seas española. Supongo que alguien tiene que mantener los pies en la tierra mientras los artistas verdaderos vuelan. Elena dejó caer los bocadillos. El papel se abrió desparramando jamón y pan por el suelo manchado de pintura. ¿Cuánto tiempo? Preguntó mirando directamente a Pablo, ignorando a la otra mujer. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Pablo se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que ella había llegado a conocer también. Elena, por favor, déjame explicar. No es tan simple como piensas. Adriana y yo es complicado. Es solo arte, es inspiración, es... ¿Es amor? Interrumpió Elena, y la pregunta flotó en el aire como una bomba sin detonar. El silencio de Pablo fue toda la respuesta que necesitaba. Elena sintió como algo se rompía dentro de ella, algo fundamental y definitivo. Pero junto con el dolor vino algo más. Claridad. Una claridad cristalina y despiadada que cortaba a través de todos los meses de dudas y autoengaño. Quédate con ella, dijo Elena, y cada palabra salió firme y decidida. Quédate con tu musa perfecta y tus cuadros hermosos y tu vida de artista atormentado, pero hazlo sin mi dinero y sin mis ilusiones sosteniendo tu fantasía. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, cada paso resonando con una finalidad que la sorprendió a ella misma. Detrás de ella escuchó a Pablo llamándola, su voz subiendo en pánico. Elena, espera, no te vayas así. Podemos hablar de esto. Pero ella ya estaba en la escalera, bajando los peldaños de dos en dos, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría romperse las costillas. Cuando salió a la calle, el sol de la tarde la cegó momentáneamente. Las ramblas estaban llenas de turistas y vendedores ambulantes. La vida continuaba como siempre, ajena al pequeño apocalipsis personal que acababa de experimentar. Se detuvo en medio de la multitud, tratando de respirar, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Su teléfono vibró en su bolsillo. Mensajes de Pablo, uno tras otro, cada uno más desesperado que el anterior. Los ignoró todos. Por primera vez en meses, tal vez en años, sintió algo parecido a la libertad. Pero la libertad, como descubriría pronto, era solo el comienzo. Porque Pablo Mendoza no era simplemente un artista infiel. Era el centro de una telaraña de mentiras, manipulaciones y secretos que estaban a punto de enredar a Elena de maneras que nunca podría haber imaginado. Y Adriana, la mujer misteriosa de los cuadros, era mucho más que una simple amante. Era la llave que abriría puertas que Elena ni siquiera sabía que existían. Mientras caminaba sin rumbo por las calles del gótico, Elena no tenía idea de que su descubrimiento en el atelier era solo la primera ficha de un dominó que al caer revelaría un mundo entero de traiciones entrelazadas.
No sabía que en los días venideros se vería obligada a aliarse con la última persona que esperaría. No sabía que la historia de Pablo y Adriana era solo un capítulo en un libro mucho más oscuro y retorcido. Lo que sí sabía, mientras el sol se ponía sobre Barcelona tiñendo el cielo de naranja y púrpura, era que ya no sería la musa invisible de nadie. Ya no sería la figura difusa en el fondo del cuadro de otra persona. Si iba a ser pintada, sería con colores brillantes y atrevidos, con pinceladas audaces y sin miedo. Y si alguien iba a escribir su historia, sería ella misma quien sostendría el pincel. Los días siguientes fueron un borrón de emociones contradictorias. Elena se mudó temporalmente al apartamento de su amiga Lucía en el Eixample, un espacio luminoso lleno de plantas y gatos que normalmente encontraba acogedor, pero que ahora le parecía claustrofóbico. Cada rincón le recordaba lo que había perdido, o peor, lo que nunca había tenido realmente. Tienes que denunciarlo, insistía Lucía, mientras preparaba té de manzanilla en su pequeña cocina moderna. No el engaño, obviamente, pero el dinero que te debe. Has estado financiando su vida de artista durante meses. Elena negó con la cabeza acurrucada en el sofá con una manta que olía a lavanda. No quiero volver a verlo. El dinero, que se lo quede. Considero el precio de una lección valiosa. Pero Lucía, que trabajaba como abogada especializada en derecho civil, no era del tipo que dejaba pasar las injusticias. Estás dejando que tu orgullo hable por ti. Ese cabrón no solo te engañó, te usó, económicamente, emocionalmente, y lo peor es que probablemente esté haciéndole lo mismo a esa Adriana ahora. La mención de Adriana hizo que algo se retorciera en el estómago de Elena. No era solo celos, aunque eso definitivamente estaba ahí. Era algo más complejo, curiosidad, rabia y extrañamente una especie de reconocimiento. Porque en el fondo, Elena entendía. Entendía cómo Pablo podía envolver a alguien en sus palabras hermosas y sus promesas vacías hasta que ya no supieran dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba la fantasía. Su teléfono no dejaba de vibrar. Pablo había pasado de mensajes desesperados a enfadados a suplicantes en cuestión de horas. Elena, por favor, hablemos como adultos. Estás exagerando todo. Siempre fuiste demasiado dramática. Te amo, lo sabes. Solo estoy confundido. Y finalmente, al menos ven a buscar tus cosas del apartamento. No puedes simplemente desaparecer así. Lucía le arrebató el teléfono de las manos. Bloquéalo, ahora mismo. Esto es textbook manipulación emocional. Lo he visto 1000 veces en mis casos de divorcio. No estábamos casados, murmuró Elena, pero tomó el teléfono y bloqueó el número de Pablo. El silencio que siguió fue tanto un alivio como una pérdida. Fue 2 días después cuando las cosas tomaron un giro inesperado. Elena estaba en su oficina tratando de concentrarse en un contrato para una exposición de fotografía contemporánea, cuando su asistente, Mark, asomó la cabeza por la puerta con expresión preocupada. Hay alguien aquí para verte. Dice que es urgente. No tenía cita, pero insistió en que querrías hablar con ella. ¿Ella? Elena levantó la vista de su ordenador con el ceño fruncido. ¿Quién es? Mark vaciló. Dice que se llama Adriana Constanza. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Elena sintió como su pulso se aceleraba, como sus manos se cerraban en puños sobre el escritorio. Dile que no estoy interesada en hablar con ella. Lo hice. Mark se mordió el labio, pero dijo algo sobre que tú y ella tenemos un enemigo común, que necesitan hablar antes de que sea demasiado tarde. Sé que suena dramático, pero parecía genuinamente asustada, Elena. Durante un largo momento, Elena consideró sus opciones. La sensatez dictaba que mandara a Adriana al infierno y continuara con su vida, pero la curiosidad, esa vieja maldición humana, tiraba de ella con fuerza irresistible. ¿Qué podría tener que decirle la amante de Pablo? ¿Y por qué vendría aquí al territorio de Elena en lugar de quedarse triunfante en su conquista? 5 minutos, dijo finalmente. Tienes 5 minutos. Adriana Constanza entró en la oficina como una tormenta envuelta en elegancia. Llevaba un abrigo de cachemira negro que probablemente costaba más el alquiler mensual de Elena, y su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Pero su rostro, ese rostro que Elena había visto en docenas de cuadros, mostraba signos de tensión, ojeras mal disimuladas con maquillaje, labios apretados, manos que temblaban ligeramente mientras se sentaba en la silla frente al escritorio. Gracias por recibirme, dijo Adriana, y su acento era más pronunciado en persona, definitivamente italiano del norte. Sé que no tienes ninguna razón para escucharme después de lo que pasó.
Tienes 3 minutos ahora, respondió Elena fríamente, cruzándose de brazos. Habla. Adriana respiró hondo, como si estuviera reuniendo coraje. Pablo me mintió, a mí también, sobre todo. Elena soltó una risa amarga. ¡Qué sorpresa! Es su especialidad, por si no te habías dado cuenta. Mentir envuelto en bonitas palabras sobre el arte y la pasión. No, Adriana se inclinó hacia adelante con urgencia en sus ojos. No me refiero a mentiras pequeñas sobre sentimientos o promesas. Me refiero a mentiras grandes, peligrosas. Elena, Pablo no es quien dice ser. Algo en el tono de Adriana hizo que Elena prestara atención de verdad. ¿A qué te refieres? Su nombre real no es Pablo Mendoza, es Paolo Mendini. Es italiano, de Milán, no sevillano, y no huyó a Barcelona buscando inspiración artística. Huyó porque estaba involucrado en un escándalo de falsificación de arte, grandes obras, millones de euros. La policía italiana todavía lo está buscando. El mundo pareció inclinarse ligeramente sobre su eje. Elena se aferró al borde de su escritorio tratando de procesar las palabras. Estás mintiendo. ¿Por qué ibas a decirme esto? Porque me usó a mí también. La voz de Adriana se quebró ligeramente. Yo no soy solo una modelo o una amante. Era una tasadora de arte en una casa de subastas importante en Roma. Pablo, o Paulo, me sedujo para obtener acceso a información sobre colecciones privadas, autenticaciones, movimientos de obras valiosas. Yo era su fuente, su manera de saber qué piezas valía la pena falsificar, dónde estaban las debilidades en los sistemas de seguridad. Elena se puso de pie con las piernas temblorosas. Esto es una locura. Estás inventando todo esto para, no sé, ¿para qué? ¿Para hacer que me sienta mejor por haber sido engañada? Ojalá estuviera inventándolo. Adriana también se levantó con desesperación en su rostro. Mira, tengo pruebas, documentos, correos electrónicos, fotografías de él con personas que están en listas de la Interpol. Lo descubrí todo hace 2 semanas cuando accidentalmente vi su computadora abierta. Ha estado planeando algo grande aquí en Barcelona, algo que involucraba a ambas mientras nos enfrentaba una contra la otra para que no hiciéramos preguntas. ¿Por qué vienes a mí con esto? Preguntó Elena, aunque en el fondo ya conocía la respuesta, porque las dos habían sido peones en el mismo juego, piezas movidas por las mismas manos expertas. Porque tú tienes acceso, explicó Adriana. Trabajas con galerías, con coleccionistas. Pablo me preguntó sobre ti docenas de veces. ¿Qué clientes manejas? ¿Qué exposiciones estás organizando? ¿Qué contactos tienes en el mundo del arte de alto nivel? Pensé que era solo celos, inseguridad masculina. Pero ahora entiendo que estaba recopilando información. Te estaba usando tanto como a mí, solo que de manera diferente. Elena sintió que las náuseas la invadían. Pensó en todas las conversaciones que había tenido con Pablo, todas las veces que había mencionado casualmente detalles sobre sus clientes, sobre próximas adquisiciones, sobre coleccionistas ricos que buscaban piezas específicas. Había estado tan ciega, tan completamente engañada. Hay algo más, continuó Adriana, sacando su teléfono. Una de las galerías con las que trabajas, la Galería Castelví en el Paseo de Gracia, han adquirido recientemente un Picasso, un boceto de la época azul. El corazón de Elena se detuvo. ¿Cómo sabes eso? Esa adquisición no es pública todavía. Se supone que se anunciará el próximo mes. Porque Pablo lo sabe. Lo vi en sus notas. Y también vi algo más. Tiene contacto con alguien que puede crear una réplica perfecta. Está planeando un cambio. La obra real será reemplazada por una falsificación y nadie lo sabrá hasta que sea demasiado tarde. El Picasso verdadero ya estará en el mercado negro, vendido a un coleccionista privado en Asia o Medio Oriente. Esto no puede estar pasando. Elena se dejó caer de nuevo en su silla, con la cabeza dando vueltas. Es como una película mala. Las cosas así no pasan en la vida real. Pero sí pasan, insistió Adriana, sentándose también. Y van a pasar a menos que hagamos algo. Elena, sé que me odias, tienes todo el derecho. Fui parte de destrozar tu relación, aunque no supiera completamente en qué estaba metida. Pero ahora ambas somos víctimas del mismo hombre. Y si no lo detenemos, no solo arruinará tu reputación profesional cuando ese Picasso resulte ser falso y tú estés involucrada en la cadena de custodia. Te convertirá en cómplice. La policía vendrá a ti primero porque tú eres el contacto en la galería. La habitación pareció empequeñecerse a su alrededor. Elena pensó en su carrera, en años de trabajo construyendo su reputación en un campo notoriamente difícil.
Pensó en su familia, en su madre en Valencia que estaba tan orgullosa de su hija, la gestora cultural. Pensó en todo lo que podría perder. ¿Por qué no vas directamente a la policía?, preguntó finalmente. ¿Por qué involucrarme? Adriana bajó la mirada. Porque yo también estoy involucrada. Mi nombre está en documentos, en correos electrónicos. Si voy a la policía sin pruebas sólidas de que fui manipulada, sin una manera de demostrar que Pablo es el cerebro detrás de todo, acabaré en prisión junto a él. Necesito tu ayuda para reunir evidencia suficiente. Necesito que alguien que conoce el sistema desde dentro, alguien que tiene acceso legítimo a la galería, me ayude a tender una trampa. Me estás pidiendo que me convierta en detective, dijo Elena incrédulamente. No tengo ni idea de cómo hacer eso. No te estoy pidiendo que seas detective, corrigió Adriana. Te estoy pidiendo que seas tú misma, que uses tu acceso, tu conocimiento, tu posición y que confíes en mí lo suficiente como para trabajar juntas. Sé que es mucho pedir después de todo lo que pasó, pero piénsalo. ¿No quieres venganza? ¿No quieres ver a Pablo pagar por todo lo que nos hizo? Y ahí estaba, la pregunta que Elena había estado evitando. ¿Quería venganza? Durante días había intentado convencerse de que solo quería seguir adelante, olvidar, reconstruir. Pero en el fondo, en ese lugar oscuro que todos tenemos pero pocos admiten, ardía un deseo de justicia. O tal vez no era justicia. Tal vez era simplemente el deseo muy humano de equilibrar las escalas, de asegurarse de que quien causa dolor también lo sienta. Necesito pensar, dijo Elena finalmente. Esto es demasiado. Dame un día. Ven mañana a la misma hora y te daré una respuesta. Adriana sintió, sacando una tarjeta de su bolso. Este es mi número privado. Si cambias de opinión antes o si notas algo sospechoso, llámame. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero por favor, considera lo que está en juego. No solo para nosotras. Ese Picasso es parte del patrimonio cultural. Si Pablo se sale con la suya, irá tras obras más grandes, más importantes. Esto no terminará con un boceto. Después de que Adriana se fuera, Elena se quedó sentada en su oficina mientras la luz de la tarde se desvanecía. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Parte de ella quería huir, renunciar a su trabajo, mudarse a otra ciudad, empezar de cero donde Pablo y sus mentiras no pudieran alcanzarla. Pero otra parte, una parte que estaba descubriendo existía dentro de ella, quería pelear. Esa noche en el apartamento de Lucía, Elena contó todo. Su amiga la escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más seria. Cuando Elena terminó, Lucía se sirvió una copa generosa de vino tinto y se la bebió de un trago. Esto es jodidamente loco, dijo finalmente. Y lo digo como alguien que ha visto de todo en mi profesión. Pero, si es verdad, si Pablo realmente está planeando esto, no puedes ignorarlo. Legalmente hablando, si sabes de un crimen en curso y no haces nada, podría ser considerada cómplice por omisión. Genial. Elena se dejó caer en el sofá. Así que básicamente no tengo opción. Siempre hay opciones. Lucía se sentó junto a ella. Podrías ir a la policía ahora mismo con lo que Adriana te dijo, pero sin pruebas sólidas, probablemente no tomarían en serio una historia tan elaborada. O podrías trabajar con Adriana, reunir evidencia y después ir a las autoridades con un caso sólido. ¿Y si Adriana está mintiendo?, preguntó Elena. ¿Y si todo esto es algún tipo de manipulación retorcida? Entonces descubrirás la verdad en el proceso, respondió Lucía pragmáticamente. Mira, Elena, te conozco desde la universidad. Eres la persona más cuidadosa y meticulosa que conozco. Si alguien puede navegar esta situación sin terminar en problemas, eres tú. Y honestamente, después de lo que ese cabrón te hizo, mereces tener un papel activo en su caída, si es que va a caer. Elena pasó la mayor parte de esa noche sin dormir, dando vueltas en la cama de invitados, con la mente reproduciendo una y otra vez cada interacción que había tenido con Pablo. Los detalles que había ignorado ahora parecían obvios. Como siempre cambiaba de tema cuando ella preguntaba sobre su familia en Sevilla, cómo nunca había conocido a ninguno de sus amigos de antes, cómo su español era perfecto pero ocasionalmente usaba construcciones gramaticales que sonaban más italianas. Por la mañana tomó su decisión. Llamó a Adriana antes incluso de que saliera el sol. Estoy dentro, dijo sin preámbulos cuando Adriana contestó, pero con condiciones. Primera, total transparencia. Nada de secretos entre nosotras. Segunda, si en algún momento siento que me estás usando o mintiendo, me voy directo a la policía con todo. Tercera, cuando esto termine, no quiero volver a verte nunca más, ¿entendido?
Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego un suspiro de alivio. Entendido. Gracias, Elena. No te arrepentirás. Ya me estoy arrepintiendo, respondió Elena secamente. Pero es demasiado tarde para echarse atrás ahora. ¿Cuál es el plan? Y así comenzó la alianza más improbable. Durante los siguientes días, Elena y Adriana se reunieron en lugares discretos alrededor de Barcelona. Cafeterías escondidas en el Born, bancos en el Parque de la Ciudadela, incluso una vez en un vagón del metro que iba de un extremo de la ciudad al otro. Adriana le mostró todo. Capturas de pantalla de conversaciones encriptadas, fotografías de documentos, registros de transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales. Paolo o Pablo trabaja con un falsificador en Nápoles, explicó Adriana mientras revisaban archivos en un iPad en una terraza con vistas a la playa de la Barceloneta. Se llama Giancarlo Rossi. Es un genio, honestamente. Sus falsificaciones han engañado a expertos durante años, pero es codicioso. Pablo lo contactó hace 3 meses sobre el Picasso. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Elena, todavía no completamente convencida de confiar en Adriana. Porque yo le presenté a Giancarlo, admitió Adriana con vergüenza. Hace años, cuando trabajaba en Roma, Giancarlo era uno de mis contactos para autenticaciones dudosas. Yo no sabía entonces que también creaba falsificaciones. Pensé que solo era un experto en técnicas de restauración. Pablo debe haber investigado mi pasado y descubierto la conexión. La pieza central del plan de Pablo era simple, pero elegante. El boceto de Picasso llegaría a la Galería Castelví en 2 semanas, para una exposición privada previa a su presentación pública. Durante una ventana de 6 horas, mientras la obra estaba siendo enmarcada en el taller de la galería, Pablo y un cómplice entrarían, harían el cambio y saldrían con el original. Para cuando alguien descubriera el fraude, semanas o meses después, cuando la obra fuera examinada más de cerca, el rastro estaría frío. Pero necesita un cómplice dentro, dijo Elena, y de repente todo encajó. Alguien que pueda desactivar las alarmas, que conozca los protocolos de seguridad, que tenga acceso a los horarios. Me estaba preparando para eso, ¿verdad? Todo este tiempo, las preguntas sobre mi trabajo, las visitas a la galería, estaba mapeando el territorio. Adriana asintió sombríamente. Y cuando tú no cooperaste lo suficientemente rápido o no le diste la información que necesitaba, probablemente planeaba forzarte de alguna manera. Chantaje, manipulación, lo que fuera necesario. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Había estado tan cerca del borde sin siquiera saberlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la policía ahora? Todavía no tenemos suficiente, respondió Adriana. Todo lo que tengo son copias de archivos que podrían ser desestimados como falsos. Necesitamos algo concreto, grabaciones de Pablo admitiendo el plan, evidencia de la falsificación, algo que la policía no pueda ignorar. ¿Y cómo conseguimos eso? Adriana la miró con una expresión que era mitad disculpa, mitad determinación. Necesitamos que Pablo confíe en mí otra vez. Necesito hacerle creer que he convencido a Elena Navarro de ayudarnos, que estás dentro del plan, lista para facilitar el robo. Elena sintió cómo su estómago se contraía. ¿Quieres usarme como cebo? Quiero usarnos a ambas como cebo, corrigió Adriana. Yo volveré con él, le diré que te manipulé como él me enseñó. Tú actuarás como si estuvieras resentida, dolida, dispuesta a vengarte de la galería que, digamos, te negó un ascenso. Es creíble. Es el tipo de historia que Pablo querría creer porque alimenta su ego. Esto es de locos, murmuró Elena. Pero sabía que Adriana tenía razón. Si querían evidencia real, necesitaban que Pablo se sintiera lo suficientemente seguro como para revelar su plan completo, y eso significaba engañar al engañador. Lucía, cuando se enteró del plan, casi se volvió loca. ¿Estás escuchándote a ti misma? Esto es peligroso. Este hombre es un criminal internacional. Podría hacerte daño. Por eso vamos a hacerlo con precauciones. Elena intentó sonar más segura de lo que se sentía. Adriana llevará un dispositivo de grabación. Nos reuniremos solo en lugares públicos. Y en el momento en que tengamos suficiente en cinta, iremos directo a la policía. Y si algo sale mal, Lucía la agarró por los hombros. Si sientes que estás en peligro en cualquier momento, me llamas inmediatamente. Tengo contactos en la Policía Nacional. No vas a ser una heroína muerta, Elena. Prométemelo. Lo prometo, dijo Elena, y selló la promesa con un abrazo que esperaba no fuera el último. La trampa se puso en marcha 3 días después.
Adriana contactó a Pablo usando la excusa de que había descubierto que Elena estaba tan resentida por la infidelidad que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para lastimarlo, incluso si eso significaba participar en actividades ilegales. Pablo, predeciblemente, mordió el anzuelo. La reunión se organizó en un restaurante elegante en la zona alta de Barcelona, el tipo de lugar donde los ricos y poderosos hacían tratos sin preocuparse de ser escuchados. Elena llegó con el corazón latiéndole en la garganta, con un pequeño dispositivo de grabación escondido en su bolso, gracias a los contactos de Lucía. Pablo estaba ya sentado cuando ella llegó, luciendo tan guapo como siempre en un traje oscuro que probablemente había comprado con el dinero de algún fraude anterior. Se levantó cuando la vio, con esa sonrisa encantadora que una vez la había hecho derretirse, pero que ahora solo le daba náuseas. Elena, dijo suavemente, tomando su mano. Gracias por venir. Sé que esto debe ser difícil para ti. Ella retiró su mano, actuando el papel de la mujer herida pero vengativa. No estoy aquí por ti. Estoy aquí porque Adriana me hizo una oferta interesante y porque la Galería Castelví me ha tratado como basura durante años mientras se llevan todo el crédito de mi trabajo. Pablo intercambió una mirada con Adriana, que estaba sentada a su lado, luciendo perfectamente compuesta. Entiendo completamente. El mundo del arte es brutal con quienes realmente hacen el trabajo. Pero dime, Elena, ¿realmente estás preparada para lo que estamos proponiendo? No es solo pequeño fraude, esto es grande. Las consecuencias si nos descubren serían severas. Elena se inclinó hacia adelante, canalizando cada onza de resentimiento real que sentía hacia este hombre. Ya perdí todo lo que me importaba por tu culpa. Mi relación, mi confianza, mi fe en el amor. ¿Qué más pueden quitarme? Al menos de esta manera conseguiré algo a cambio. Dinero, venganza, una razón para seguir adelante. Y mientras hablaba, mientras tejía su propia red de mentiras, reflejando las de él, Elena se dio cuenta de algo sorprendente. Era buena en esto. Era buena en leer a las personas, en darles lo que querían escuchar, en jugar el juego. Tal vez había aprendido más de Pablo de lo que pensaba. Tal vez, en las ruinas de su corazón roto, había encontrado una fuerza que nunca supo que poseía. Mierda. Elena sintió como su estómago se hundía. ¿Qué hacemos? Necesitamos actuar ahora, respondió Adriana urgentemente. Si vamos a la policía sin pillarlo en el acto, puede desaparecer. Tiene pasaportes falsos, cuentas bancarias en todo el mundo. Esta podría ser nuestra única oportunidad de atraparlo realmente. Lucía, que estaba escuchando en altavoz, negó vigorosamente con la cabeza. Absolutamente no. Esto es demasiado peligroso. Vamos a la policía ahora. Pero Elena pensó en todas las víctimas anteriores de Pablo, en todos los fraudes que probablemente había cometido y de los que se había salido impune. Pensó en el Picasso, una obra de patrimonio cultural que terminaría en la colección privada de algún oligarca donde nadie podría verla nunca más. Y pensó en sí misma, en la mujer que había sido hace solo semanas, pasiva, confiada hasta la ingenuidad, dispuesta a dejar que otros escribieran su historia. Lo hacemos, dijo Elena con una determinación que sorprendió incluso a ella misma, pero con respaldo policial. Lucía, usa tus contactos, que tengan un equipo listo afuera de la galería. Nosotras entramos, conseguimos que Pablo admita todo en video y cuando intente hacer el cambio, la policía entra. Lo atrapamos con las manos en la masa, literalmente. Lucía protestó durante 30 minutos, pero finalmente hizo las llamadas. Tenía un contacto en la unidad de delitos contra el patrimonio histórico, un inspector llamado Carles Bonmatí, que había trabajado en casos de falsificación de arte durante años. Cuando Lucía le explicó la situación y le envió las transcripciones de la grabación, Bonmatí estuvo de acuerdo en organizar una operación encubierta para esa misma noche. Pero las señoras no son policías, advirtió Bonmatí por teléfono, su voz grave y preocupada. Si este tipo es tan peligroso como dicen, no quiero civiles en la línea de fuego. Pueden testificar, pueden proporcionar evidencia, pero no pueden estar en la galería cuando hagamos el arresto. Inspector, Elena tomó el teléfono de manos de Lucía. Pablo solo entrará si yo estoy allí. Si huele una trampa, desaparecerá y nunca tendrán otra oportunidad así. Además, tengo derecho a estar en la galería. Es mi lugar de trabajo. Estaré haciendo mi trabajo normal de turno nocturno mientras su operación se desarrolla. Hubo un largo silencio. Luego un suspiro resignado. Está bien, pero llevarán micrófonos. Y al primer signo de peligro, se salen. ¿Entendido?
Entendido, prometió Elena, aunque ambos sabían que una vez que las cosas empezaran, no habría marcha atrás. El resto del día fue un borrón de preparativos. Elena fue a la galería como de costumbre, actuando normal mientras su corazón latía como un tambor. Revisó su horario de turno nocturno, confirmó que estaría sola después de las 9 de la noche, como era habitual los miércoles. El director de la galería, el señor Castelby, ni siquiera levantó la vista de sus papeles cuando ella entró a su oficina. Elena, bien. Necesito que revises la nueva adquisición de Miró que llega mañana. Los documentos de seguro están en tu escritorio. Por supuesto, señor Castelby, respondió Elena automáticamente. Se preguntó cómo reaccionaría cuando se enterara de lo cerca que había estado de perder no solo el Picasso, sino también su reputación y posiblemente su galería entera. A las 6 de la tarde, Elena se reunió con el inspector Bonmatí y su equipo en una furgoneta sin identificación estacionada a 2 calles de la galería. Le colocaron un micrófono diminuto bajo su blusa y un dispositivo de rastreo en su zapato. ¿Y Adriana? Preguntó Elena. ¿También la están equipando? Bonmatí intercambió una mirada con uno de sus agentes. La señorita Constanza está cooperando desde una ubicación segura. Dado su historial de involucramiento previo con el sospechoso, consideramos que era mejor mantenerla separada de la operación activa. Algo en su tono hizo que Elena se pusiera tensa. ¿Qué no me están diciendo? El inspector suspiró. Adriana Constanza tiene sus propios problemas legales en Italia. Cuando verifiqué sus antecedentes, descubrí que hay una orden de arresto pendiente contra ella por complicidad en otro fraude de arte hace 2 años. Es posible que su información sobre Pablo sea precisa, pero sus motivos para dársela pueden no ser tan altruistas como le hizo creer. Podría estar intentando negociar inmunidad usando a Pablo como moneda de cambio. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Por supuesto. Incluso en su intento de redención, incluso en esta alianza improbable, seguía habiendo capas de engaño. ¿Cuándo aprendería a no confiar tan fácilmente? Eso no cambia lo que tengo que hacer esta noche, dijo, finalmente, con la voz más firme de lo que se sentía. Pablo sigue siendo un criminal. El Picasso sigue estando en peligro. Voy a terminar esto. A las 8:30, Elena entró a la Galería Castelví con su credencial, saludó al guardia de seguridad nocturno y se instaló en su oficina en el segundo piso. El Picasso estaba en el taller de enmarcado en el sótano, esperando ser preparado para su gran revelación. Era un boceto hermoso de la época azul, que mostraba a un niño mendigo con ojos que parecían contener toda la tristeza del mundo. Elena lo había visto brevemente cuando llegó la semana anterior, protegido bajo múltiples capas de seguridad. Pensar que podría haber sido robado, reemplazado con una falsificación, le revolvía el estómago. A las 9:15 recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Estoy afuera. ¿Lista? Era Pablo. Elena respiró profundo, tocó el micrófono bajo su blusa para asegurarse de que seguía en su lugar y respondió, lista. Puerta lateral en 5 minutos. Lo que siguió fue como una escena de una película de suspense, excepto que era dolorosamente real. Elena deactivó la alarma de la puerta lateral tal como Pablo le había indicado, pero sabiendo que las cámaras de la policía estaban capturando cada movimiento desde la furgoneta afuera. Pablo entró con otro hombre, un tipo corpulento con acento napolitano que debía ser Giancarlo, el falsificador. Perfecto. Pablo le dio un beso en la mejilla a Elena, un gesto tan casual como si estuvieran encontrándose para tomar café. Sabía que podía contar contigo. El amor se acaba, pero el interés mutuo es eterno, ¿verdad? ¿Dónde está Adriana? Preguntó Elena, manteniendo su voz neutral. Cambio de planes, respondió Pablo con indiferencia. Decidí que era mejor si ella se quedaba fuera como vigilante. Además, 2 son compañía, 3 son multitud, como dicen. O tal vez, pensó Elena, Adriana lo había traicionado y él había decidido cortarla del plan. O tal vez Adriana nunca había planeado aparecer, sabiendo que la policía estaría esperando. Las capas de engaño eran tan densas que Elena ya no sabía qué era real y qué era otra mentira más. Muéstranos el camino al taller, ordenó Pablo, y Elena los guió hacia el sótano, cada paso resonando en el silencio de la galería vacía. Tú, susurró, tú me traicionaste. Elena se acercó a él, mirándolo directamente a los ojos. No, Paolo, yo me salvé a mí misma. Hay una diferencia. El inspector Bonmatí se adelantó colocando esposas en las muñecas de Pablo. Paolo Mendini,
también conocido como Pablo Mendoza, está arrestado por intento de robo de patrimonio cultural, conspiración para cometer fraude, falsificación de identidad y aproximadamente otros 20 cargos que disfrutaré enumerando cuando lleguemos a la comisaría. Kanki bu metni olduğu gibi tekrardan yaz. Tamam bile deme. Sadece metni yaz, ekleme, çıkarma yapma, sadece metni yaz. Mientras se llevaban a Pablo, él gritó hacia Elena: Nunca podrás probarlo todo. Tengo abogados, tengo contactos, estaré fuera en semanas. Pero Elena sabía que estaba equivocado. Entre su testimonio, las grabaciones, la evidencia física de la falsificación y lo que sea que Adriana había proporcionado a cambio de su propio trato con la fiscalía, Pablo pasaría años, posiblemente décadas, en prisión. Y lo más importante, el Picasso estaba a salvo, el patrimonio cultural protegido. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, artículos de prensa y atención mediática que Elena nunca había buscado. La gestora cultural que desbarató una red internacional de falsificación de arte, titulaban los periódicos. Su fotografía aparecía en las noticias, su teléfono no paraba de sonar con ofertas de trabajo de galerías y museos en toda Europa. El señor Castelví la llamó a su oficina 3 días después del arresto. Elena esperaba gratitud, tal vez incluso una disculpa por los años de trabajo poco apreciado. En cambio, él le ofreció un ascenso, directora asociada con un aumento sustancial de salario y autoridad real sobre las adquisiciones de la galería. Has demostrado tener instintos extraordinarios y valor bajo presión, dijo, extendiendo su mano. Cualidades que esta galería necesita en su liderazgo. Elena estrechó su mano, pero cuando salió de la oficina supo que no aceptaría. No porque la oferta no fuera buena, sino porque se había dado cuenta de algo durante todo este proceso. Ya no quería estar en la sombra manejando el trabajo de otros. Quería crear algo propio. Un mes después, Elena Navarro inauguró su propia consultoría de seguridad para colecciones de arte. Usando su experiencia recién adquirida en detectar fraudes y su extensa red de contactos en el mundo del arte, ayudaba a coleccionistas y galerías a proteger sus obras contra falsificaciones y robos. Los clientes llegaban de toda Europa, impresionados por la mujer que había superado en astucia a un criminal internacional. Lucía fue su primera empleada, manejando los aspectos legales del negocio. Sabía que toda esa locura te llevaría a algo bueno, bromeaba su amiga mientras organizaban su nueva oficina en un espacio luminoso cerca del puerto olímpico, aunque preferiblemente con menos peligro mortal la próxima vez. Elena se rió, un sonido genuino y libre que no había emitido en meses. Sin promesas. Pero al menos ahora sé que puedo manejar lo que sea que venga. En cuanto a Adriana, hubo un encuentro final. Se encontraron en un café cerca de la estación de Sanz días antes de que Adriana fuera extraditada a Italia para enfrentar sus propios cargos. Había negociado una sentencia reducida a cambio de su testimonio contra Pablo y otros en la red de falsificación, pero aún pasaría tiempo en prisión. Supongo que nunca seremos amigas, dijo Adriana, revolviendo su café sin beberlo. No, acordó Elena. Pero tampoco somos enemigas. Las dos fuimos víctimas del mismo depredador. Las dos encontramos la fuerza para luchar de vuelta, cada una a su manera. ¿Alguna vez lo amaste realmente? Preguntó Adriana de repente. ¿O siempre fue solo la idea de él? Elena pensó en la pregunta durante un largo momento. Creo que amé quien yo quería que fuera. Y tal vez eso dice más sobre mí y lo que necesitaba creer en ese momento que sobre él. Adriana asintió, entendiendo. Yo también. Proyectamos nuestros sueños en lienzos en blanco y luego nos sorprendemos cuando la pintura se descascara y revela algo feo debajo. Se despidieron con un apretón de manos, no con abrazos, porque algunas heridas nunca sanan completamente y algunas conexiones siempre llevarán las cicatrices de su origen. Pero había respeto mutuo y tal vez, con el tiempo, algo parecido al perdón. Pablo, o Paolo, fue condenado a 17 años de prisión después de que su caso fuera a juicio. Elena no asistió al juicio. No necesitaba esa clausura. Su clausura vino de otra parte, de construir su propio negocio exitoso, de reconstruir su confianza en sí misma, de aprender que ser práctica no era una debilidad, sino una fortaleza, que su cuidadosa naturaleza era exactamente lo que la había salvado al final. 6 meses después del arresto, Elena estaba en la inauguración de una nueva exposición en el Museo Picasso de Barcelona, no como gestora, sino como consultora invitada, cuando un hombre se acercó a ella. Era aproximadamente de su edad,
con una sonrisa amable y ojos que miraban directamente sin esconder nada. ¿Elena Navarro? Preguntó. Soy Martí Soler, trabajo en conservación para el museo. He seguido tu trabajo. Es impresionante lo que has construido. Conversaron durante horas, descubriendo intereses compartidos en el arte catalán moderno, debatiendo sobre técnicas de autenticación, riendo sobre las peculiaridades del mundo del arte barcelonés. Y cuando Martí le preguntó si le gustaría cenar alguna vez, Elena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza sin miedo, interés sin desesperación, la posibilidad de algo real sin tener que forzarlo o fingirlo. Me encantaría, respondió, y esta vez sabía exactamente quién era y qué merecía, porque aquí está la verdad sobre la traición. No te define a menos que lo permitas. Puede romperte o puede ser el fuego que te forja en algo más fuerte. Elena Navarro había sido engañada, usada, casi destruida, pero se había levantado, había luchado, había ganado no solo contra Pablo, sino contra las partes de sí misma que habían permitido que eso sucediera. Y mientras salía del museo esa noche, con el número de Martí guardado en su teléfono y una sonrisa genuina en su rostro, Elena supo que su historia ya no era sobre el hombre que la había traicionado. Era sobre la mujer que había elegido no quedarse en el lienzo de otra persona, sino pintar el suyo propio, con colores brillantes y atrevidos, exactamente como siempre debió ser. Las calles de Barcelona brillaban con luces, los mismos caminos empedrados del gótico donde había comenzado todo. Pero ahora los caminaba diferente, con la cabeza alta, con pasos seguros, con el conocimiento de que había sobrevivido a su peor pesadilla y había salido no solo intacta, sino transformada. El amor, aprendió, no era perder tu identidad en otra persona. Era encontrar a alguien que te ayudara a convertirte en una versión más auténtica de ti mismo. Y hasta que esa persona llegara, estaba más que bien estar completa por su cuenta. Porque al final, Elena Navarro no necesitaba ser la musa de nadie, era la artista de su propia vida, y el lienzo que estaba pintando era glorioso.